Seguramente has jugado Minecraft pero te has perdido en tu mundo y no sabes cómo regresar a casa. Con este addon eso se acabó, ya que implementará un minimapa, así que quédate que te lo cuento. Una vez dentro de Minecraft, como están viendo por ahí arriba, ya tendríamos agregado el minimapa a nuestro juego. Tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Bien, empecemos con la primera, que es la de configuración. Nos vamos acá y con los trucos activados ponemos barra configuración y de esta manera abre este menú de acá que nos dice seleccionar el addon configuración. En este caso tenemos el addon del minimapa y dándole clic tenemos esta configuración del mapa. Bien, podemos empezar pues por acá con lo que sería el zoom del minimapa. Si nosotros lo subimos y le damos a la F, como ven por ahí sale el mapa mucho más grande, además con todas las entidades que hay cerca de nosotros. Como ven por ahí, pues por ejemplo hay algunos animales y en el minimapa no los está marcando, simplemente tenemos que estar agachados. Bien, otra de las cosas que podemos cambiar acá dentro de la configuración es si queremos que el minimapa sea redondo o cuadrado. Activando esta opción y dándole acá abajo a enviar, se nos cambia directamente el minimapa a redondo y pues ya habría cambiado también la interfaz del mapa. Podemos cambiar el estilo del minimapa si lo queremos en este caso moderno. Podemos pues también el nivel de detalle que queremos que renderice, en este caso si le ponemos en medium por ejemplo. Y por último tenemos una opción que nos deja limpiar el minimapa guardado, o sea los datos del minimapa, que esto sería en caso de que tengamos algún error con el minimapa, lo podríamos activar. Vamos a darle enviar y como ven por acá, ahora ha cambiado el minimapa, han cambiado ciertas cosas, tanto el nivel de detalle como pues en este caso también el renderizado que estamos viendo. Pero bueno, para entrar al menú es muy sencillo, ponemos barra configuración como les mostré anteriormente y pues aquí tendríamos ya el menú para nosotros modificar el mapa como nosotros nos guste. Pero vamos a ir con la instalación porque es un mapa un poco complicado de instalar. Bien, lo primero nos vamos a la página que les he dejado en la descripción, que es la página del mapa directamente del creador del mapa, y aquí pues tenemos una pequeña descripción. Aquí pues nos comenta, esto es muy importante, que necesitamos dos requisitos, que son descargar estos dos enlaces. Estos son enlaces que pues nos modifican tanto las opciones de configuración del mapa como también pues este que es necesario para poder utilizar el addon. Así que simplemente tenemos que ir por acá y descargamos la última versión, que sería esta. Simplemente le damos clic y esperamos unos segundos, confirmamos que no somos un robot y simplemente se descargaría automáticamente sin ningún tipo de acortador ni anuncio. Igualmente de esta forma pues descargaremos el otro complemento, que sería este de por acá. Nos vamos a la última y descargaríamos la última versión en este caso, que sería la 1.3 a día de hoy. ¿Por qué necesitamos esto? Porque sin esto no va a funcionar el addon. Por eso quería explicarlo para que quedara pues bien claro antes de hacer el video. Y pues por acá nos da una referencia de las cosas que hay dentro del addon del minimapa: orientación de la brújula, vistas circulares como rectangulares, cosas que ya hemos visto ahora mismo. Aquí pues también nos comenta acerca del menú de configuración, que eso también ya se los acabo de mostrar, el descargo de responsabilidad. Pero aquí vamos con lo importante, la instalación. Es lo que les decía, este complemento requiere el UIQ, se podría decir de alguna forma, que sería este addon de por acá, y necesita el otro complemento que es el Kami para funcionar bien. Y además cuando estemos creando el mapa lo tenemos que poner en este orden de por acá y activar la beta API, o sea básicamente activar los experimentos dentro de nuestro mapa, que ya lo vamos a explicar dentro de Minecraft. Muy bien, supongamos que ya estamos en Minecraft, hemos instalado tanto los dos complementos como el addon que les he mostrado, que pues lo tienen obviamente en la descripción, y vamos a ir a jugar. Vamos a crear un nuevo mundo. En este caso vamos a ir con este que yo lo tengo para el minimapa y le vamos a dar aquí al lapicito. Si en este caso van a crear un mundo nuevo, le dan a mundo nuevo, pero voy a ir un momento al lápiz para que vean la configuración del mapa, para que de esta forma les funcione el addon. Nos vamos a ir a los experimentos y muy importante, como ven por acá, tengo activado la API beta, que es para usar versiones que tengan los experimentos activados. Sin esto no va a funcionar el addon, así que tienen que activarlo. Igual forma, si juegan en teléfono o en Android, lo activan de igual manera. Y ahora nos vamos al apartado de los comportamientos. En los comportamientos, importante también, si están jugando tanto en Android como les digo como en PC, lo tenemos que poner de esta forma: el addon del minimapa por debajo, el Kamis script de segundo, y de primero iría este complemento de por acá. Si por alguna razón les aparece desordenado, simplemente lo podemos mover por acá como están viendo. Yo en este caso voy a dejar la configuración tal y como está, y en paquetes de recursos simplemente tenemos activado
el addon del minimapa. Una vez hecho esto, le damos a jugar y cuando cargue nuestro mundo ya deberíamos tener el minimapa activado para nuestro mundo survival, que es un mecanismo muy interesante porque nos ayuda a orientarnos dentro del juego. Y como están viendo por ahí, pues efectivamente nos sale el minimapa arriba, así que pues tocaría empezar a explorar para que el minimapa vaya cargando. Como ven por ahí, pues esas partes negras es porque el juego todavía no ha explorado esas partes. Mientras más mapa vayamos explorando, pues mejor va a cargar, como les digo. Y nada, si te gustó este addon, pues deja un like y suscríbete, y si te gustaría que traiga otro addon en especial, pues déjamelo en los comentarios para así yo estarlo trayendo próximamente.